Hola y bienvenidos a la France 24 de Radio Francia Internacional para una entrevista excepcional con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Nos acompaña desde la sede de la organización en Nueva York. Conmigo también se encuentra Christophe Boubouvier, de Radio Francia Internacional. Señor secretario general, buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar con ustedes. Señor secretario general, la OMS anunció recientemente que alcanzó tristemente una nueva cifra. Se ha confirmado que más de medio millón de personas están infectadas por el coronavirus. Se habla de más de 20.000 muertos, la cifra récord se alcanza todos los días, tanto en Europa como en Estados Unidos. Usted habló de la posibilidad de millones de víctimas de esta pandemia. ¿No está siendo demasiado alarmista? Es evidente que todavía nos encontramos en una curva que es una curva exponencial. Si no hacemos un esfuerzo coordinado en todo el mundo por romper esta evolución, y con eso me refiero a una estrategia de supresión de la transmisión en todas partes, de manera coordinada, organizada, conjunta. El riesgo de la propagación, sobre todo en los países menos dotados de sistema de salud, es la propagación de este virus sin límite alguno, hasta alcanzar el 60 o 70% de la población que produzca esa inmunidad colectiva de la que se habla, y eso significa de millones de personas infectadas y millones de muertos. Eso es lo que debemos evitar a como dé lugar, y para hacerlo es necesario un acuerdo eficaz entre todos los países. Hace unos días tuvimos la reunión del G20. Los países del G20 representan el 80% de la economía mundial y el 90% de las infecciones. Es necesario que estos países trabajen no de manera aislada, no a través de una estrategia definida por cada quien, sino de manera absolutamente coordinada. Bajo la orientación de la Organización Mundial de la Salud, no solo para romper esta evolución, sino también para encontrar juntos tratamientos y vacunas para luego ponerlos a la disposición de toda la humanidad. Por ahora, África se ha visto menos afectada que el resto del mundo. ¿Cree usted, señor Guterres, que África pueda escapar a este virus? Y si no, ¿cuáles son de manera concreta los equipos médicos que necesitan los países más desprovistos? ¿Cómo podemos ayudarlos sabiendo que los aeropuertos están cerrados? Y además, según usted, ¿cuáles son en África los países prioritarios que deben recibir esta ayuda? En primer lugar, la enfermedad se está desarrollando rápidamente en África también. Naturalmente comenzó en China, luego pasó a Corea e Irán, a Europa y ahora a Estados Unidos, pero se dirige hacia el sur. Y se dirige rápidamente hacia el sur. La diferencia, como usted lo mencionó, es que en los países africanos y en los demás países del sur hay muy poca capacidad de respuesta desde el punto de vista médico y desde el punto de vista económico. Entonces, como lo dijo el presidente Macron durante el G20, es absolutamente necesario que África sea una prioridad de la comunidad internacional. Esto significa una inversión masiva y desde el punto de vista de la capacidad de los equipos que usted mencionó, de los equipos de prueba, de los equipos de respiradores, de los equipos para que los médicos y los demás trabajadores de la salud puedan tener trajes, mascarillas, etc. Todo eso a un nivel gigantesco. Necesitamos una movilización gigantesca. Debe ser una prioridad absoluta porque creo que todavía estamos a tiempo de evitar lo peor. Pero sin esta movilización gigantesca, me temo que en África habrá millones y millones de personas infectadas e incluso, aunque la población sea más joven que en el norte, en los países más desarrollados, necesariamente habrá millones de muertos. Además, en una situación como esta, en la que el virus se transmite sin límites, los riesgos de mutación son mayores. Y si hay una mutación, entonces toda la inversión que estamos haciendo para las vacunas se perderá. Y la enfermedad regresará desde el sur hacia el norte.
Por el bien de los países del norte es necesario hacer esa inversión masiva en África, y esto realmente implica, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista financiero, un esfuerzo gigantesco. Y estoy absolutamente convencido de que los países africanos abrirán sus aeropuertos para que estos equipos puedan llegar rápidamente. Pero esto nos obliga a implementar una logística que, según mi opinión, el G20 podría coordinar. Es la propuesta francesa o franco-alemana que el G20 podría coordinarla para permitir este desplazamiento masivo de equipos y de recursos financieros. Señor secretario general, usted sabe que el corazón de la guerra o el corazón de la lucha contra el virus es, evidentemente, el dinero. Usted lanzó un plan de respuesta humanitaria mundial, un llamado para la donación de $2.000 millones, pero solo a manera de ejemplo. El primer ministro etíope reclamó por su parte la suma de $150.000 millones de ayuda solo para África, y los países occidentales están preocupados por los estragos que está causando la pandemia en su región. ¿Cree usted que sea necesario tal vez un gran gesto de ayuda, por ejemplo, de anulación de la deuda en esos países más pobres? Estamos hablando de dos cosas diferentes. Lo que lanzamos fue un llamado humanitario para las situaciones más vulnerables. Se trata de los campos de refugiados, de los campos de personas desplazadas, de los países donde todavía hay un conflicto. Eso no corresponde a las necesidades de ayuda para los países del sur en general y para África en particular. Si nos fijamos en el presupuesto aprobado por el Senado estadounidense, estamos hablando de alrededor de un 10% del PIB de Estados Unidos. Y según las evaluaciones que hemos hecho, efectivamente necesitamos una movilización de recursos para ayudar a la gente, para ayudar a las personas, para ayudar a las empresas, porque esta es una crisis humanitaria, no es una crisis financiera como la crisis de 2008. Estimamos que se necesita alrededor del 10% del PIB, tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo. Esto quiere decir que necesitaríamos que hacia el sur en general haya una movilización de recursos que en inglés serían 3 trillions. No sé muy bien cómo traducirla en español. 3.000 millones. Exactamente, $3.000 millones. Eso es lo que hemos estimado. El Fondo Monetario Internacional tiene la capacidad para prestar alrededor de 1.000 millones. Creo que deberíamos emitir unos derechos de giros especiales con el objetivo de ayudar a los países en vías de desarrollo. En las conversaciones que hemos tenido con el Fondo Monetario, estimamos que serían necesarios alrededor de otros 500.000 millones. Y al mismo tiempo es absolutamente necesario tener lo que en inglés se llama swap entre los bancos centrales para permitir que las economías emergentes puedan tener la liquidez necesaria para atender sus necesidades inmediatas y además para reforzar la capacidad del Banco Mundial, de otras instituciones financieras internacionales y de otros mecanismos de ayuda coordinada. Nuestra estimación, como le dije, es que se requiere al menos el 10% del PIB global y el 10% del PIB del mundo en vía de desarrollo. Y esta ayuda masiva no tiene nada que ver con la petición que hemos hecho de fondos para la ayuda humanitaria específica para los casos más vulnerables. Monsieur le secrétaire général, il nous reste 2 minutes, si vous permettez. Señor secretario, nos quedan pocos minutos. Tenemos el tiempo justo. Entonces, si tiene tiempo, quisiera abordar la cuestión política también, pues es importante. Usted hizo un llamado a todos los países en guerra para un cese al fuego, pero en el Sahel y sobre todo en Libia nadie está respetando este llamado porque los combates continúan. Incluso se ha intensificado la violencia, como si algunos quisieran aprovechar la atención internacional sobre el coronavirus. ¿Su llamado corre el riesgo de ser un fracaso?
Sí, corre el riesgo de ser un fracaso, pero estamos haciendo todo lo posible por evitarlo. Todos mis representantes especiales, todos los jefes de operaciones para el mantenimiento de la paz están activamente involucrados en las negociaciones en Yemen, en Libia, en Siria y en otros lugares para tratar de transformar este llamado. Primero, tratando de que se acepte este cese al fuego. De hecho, la aceptación fue anunciada por ambos bandos en Yemen, por algunos de los actores en Siria, incluso en Libia y ahora más recientemente en Camerún, en Filipinas. Entonces veo que ha habido un movimiento, pero entre la aceptación de un principio del cese al fuego y la aplicación concreta hay un trabajo inmenso detrás. Y ahí es necesario que todo el mundo se comprometa con ese acuerdo y presione a los actores de la guerra para que entiendan que nuestro enemigo es el virus, no los demás hombres y mujeres de los países en conflicto. Gracias, señor secretario general, por habernos concedido esta entrevista. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en nuestras dos antenas, RFI y France 24.